Hay 613 mitzvot, obligaciones, que están descritas en la Torá, en el texto. Voy a anunciar algunas de ellas. La primera que aparece en Bereshit, capítulo 1, versículo 28, dice, es el precepto de procrearse. Continuar la vida. La que están en toda discusión, el tener hijos, no tener hijos, etc. El segundo, el precepto en Lech Lejá, en la sección de Lech Lejá, el precepto de circuncisión para los varones, en el capítulo 17, versículo 10. No ingerir el nervio ciático, en Bereshit, capítulo 32, versículo 33. Conservar los meses, Shemot, capítulo 12, versículo 2, el calendario hebreo, el orden, el año lectivo. No creer en otra deidad que no sea Shem, Shemot, capítulo 20, versículo 3. La santear. No estafar en el comercio. Vaikra, capítulo 25, versículo 14. No oprimir ni angustiar al prójimo con palabras. Vaikra, capítulo 25, versículo 17. No hacer trabajar a un sirviente hebreo en trabajos despreciables. Vaikra, capítulo 25, versículo 42. Hacer la ofrenda de Pesach Sheni, el 14 de Iyar, luego del mes del Pesach, después del Pesach, para quien no hizo, la pudo hacer la ofrenda de Pesach, no fue una segunda oportunidad, en el momento indicado. Bamidbar, capítulo 9, versículo 11. Y así, 613 obligaciones hasta las últimas, que dicen, la última de todas, que dice que cada judío escriba para sí un Sefer Torah, el Devarim, capítulo 31, versículo 19. Todo está transcrito en la Torá que dice que son como velas que nos alumbran durante su ocultación. La Torá misma es luz, la comprensión de la misma. Los mitzvot son velas, las velas se encienden cuando no está oscuro. A veces cumplir obligaciones que uno no entiende, pero no deja, la ley es así. Uno no está eximido de cumplir la ley más allá de que no comprenda la ley. Uno, si comete un delito, va a ser castigado por la justicia, va a ser un problema, más allá del conocimiento, la inconsciencia, o la ignorancia, o la inocencia de lo mismo. Entonces, son velas, la Torá es luz. De hecho, el término Torá tiene de oro, ilumina. O vestimentas, en términos de Shneur Zalman Eliadi, refiere en su libro, el Tania, el capítulo 5, y la Torá un alimento, nutriente. ¿Qué diferencia entre las vestimentas y un nutriente? El nutriente uno se convierte en lo que come, no come carne, por eso está prohibido. También una de las tantas obligaciones o mitzvot es no comer sangre. A veces cuando uno ve los programas de televisión que se muestra el punto de la carne jugosa, eso está prohibido porque uno está alimentándose, en la sangre está el alma. Una tontería, alimenta el alma y se convierte, si come sangre de chancho, no se convierte en chancho. Por eso muchos promueven el vegetarianismo, evitar consumo de carne bien cocida, así se aconseja, casi bien cocida, donde no haya sangre. Pero no se convierte, lo consume en términos generales, uno es lo que consume. No consume cosas que no son saludables, promueve una insanía en su organismo y sobre todo en su mente, en su concepción de la realidad. Pero dice, esta obligación de estudiar la Torá, más allá de estudiar el texto, no debería ser, dicen los cabalistas, una obligación. Debería estudiarse la Torá por el placer, la satisfacción de tratar de comprender la voluntad y la sabiduría de aquel que inspira a los escritores del texto. El que le dicta a Moshe, el que inspira a los escribas en el siglo V en la escuela de Esdras, cuando la Torá canónica viene de esa época, está configurada por 4 libros, que son 1 más 1, que son 5 libros, esos que inspiran, aquellos que inspiran, Ruach HaKodesh, dice en hebreo, la sabiduría y la voluntad
del inspirador de todos nosotros. Entonces, ¿cómo es esto? En hebreo se dice, en el Zohar, está referido que uno debería estudiar la Torah o acceder al texto lishma, a ver si se me permite, lishma. Lishma se dice en aras, leshem, hei, de la hei. ¿Qué es esto? La hei es un grafema que refiere a Malhut, se dice, para aquellos que saben un poquito más de Kabbalah, el árbol de la vida, o la Shehinah, que es el aspecto físico, el cosmos propiamente dicho, en aras del cosmos, pero dentro del cosmos, en el cosmos, está el invisible, el fuera invisible, lo que uno no ve, está el mundo de Yetzirah, el Olam Abria y el Olam Atzilut. Ahí está, esto que no se ve, está esto que es lo más pequeño, está el cosmos conocido y desconocido, es ínfimo los cuerpos comparado con la energía que sostiene a los cuerpos. Hay un impulso que mueve a los astros, que mueve a los peces a nadar, no hay escuela de peces, a los pájaros a volar, a cada uno de nosotros, en el reino mineral, vegetal y animal, hemos dicho, es unidimensional, hay perfección, hay racionalidad, hay predecibilidad y hay orden. El ser humano es impredecible, irracional, imperfecto, pero extraordinario. Es capaz de reconocer este orden. Para Nachman de Breslev, la traducción es pon el nombre Shem, le Shem, de Hashem, que es estos cuatro grafemas que conforman el nombre impronunciable en hebreo, que es siendo, estando y existiendo, pura existencia, que promueve en la realidad hacia visible, desde el silencio. Sería también en términos geométricos, uno puede leer el punto, la línea, la figura y los cuerpos. En los cuerpos está el punto, en la línea es una cantidad de puntos, hay una línea infinita, dicen los geómetras, los matemáticos. La figura está al punto y en los cuerpos está el punto. Y antes del punto hay silencio o página en blanco, o una semilla en términos biológicos. La semilla que está en todas las cosas y que vuelve a generar semilla. La semilla que produce el árbol, cualquiera que fuere, y el árbol que produce semilla. Pero antes hay silencio, en el silencio de la tierra se produce este hecho. Y estudiar así, ¿qué es el Lishma en aras de la propia Torah, en aras del propio Hashem, en aras de aquel que inspira a los escritores, a los creadores de este texto, donde confluyen un arte, la lengua, un orden jurídico y la creencia que detenta al pueblo. Pero hay muchas formas de acercarse, cada uno de acuerdo a su personalidad. Algunos se acercan desde el punto de vista político. El Chabad instaba este año pasado a que el Estado de Israel se rigiera por la Torá. Desde el punto de vista antropológico, ¿cuál es la respuesta que da este pueblo milenario al misterio de la vida? Desde el punto de vista simbólico, metafórico, las metáforas, los mitos que detenta la Torá. Desde el punto de vista matemático, los números que hay, esa matemática, los códigos que refrendan la Torá. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué nos trae? ¿Qué enseñanza para el ser humano? ¿Cómo conducirse en la vida? El arte las leyes son, todo uno puede cumplir esas leyes, decíamos, pero no tienen razón de ser. Las razones de ser de esas leyes, de esas obligaciones. Entonces se dice que el que estudia, que disfruta el texto como un deportista que practica un deporte porque le da placer, quizás llega a ser un deportista de élite y ganar mucho dinero, Baruch Hashem, pero lo hace disfrutando de ese deporte, el juego en sí mismo, en forma recreativa. Después hay un deporte espectáculo. Llega a lo que se llama tefisá. Tefisá se dice toma y capta. Y como toma y capta como un alimento, uno se convierte y es captado y tomado por el texto, por la sabiduría y la voluntad del Creador. Uno integra a su vida cotidiana esa ley, se convierte en eso que así. Y llega un momento, luego esta fiesta que estamos transitando de Sukkot, la fiesta de la Simchat Torah, la alegría de la Torah, el texto, el inspirador del texto, se contrae en este texto la sabiduría y la voluntad
aquel que nos inspira, el que impulsa la vida, se alegra de que encuentra un lector que disfruta de este estudio y entonces toma y capta esa voluntad. La Simchat Torah, la conclusión del Sukkot, se empieza nuevamente y se baila con la Torah. Y hay un salmo de David muy bonito, Salmo 40, versículo 9, voy a leer en hebreo: Lasot Retzoneja Elohei Hafetzi Betoreteja Betoch Meai. Leo nuevo: Lasot Retzoneja Elohei Hafetzi Betorateja Betoch Meai, que traduce como cumplir tu voluntad. Es mi deseo, dice David, o mi objeto, de traducción más fina, mi Elohim, Eloheinu, mi Elohim, y tu ley está en mis entrañas. Entonces uno se integra el texto, y entonces esto que tiene que ver son alimento y no una vestimenta externa. Eso es lo que debería ser el estudio, el Ishma, para acceder al Tefisá de la Torá. La diferencia entre cumplir mis obligaciones, las que no estamos exentos, pero entender las razones profundas de por lo cual se nos imponen esas obligaciones. Que este año que comienza podamos acceder al texto, disfrutar del mismo, de la manera que a cada uno le parezca más apropiada, con la cual sintoniza. Amén.